Buenas tardes. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que la gente nos ataque? Que otras personas nos calumnien, que digan cosas que no son verdad de nosotros, o que digan cosas que no son totalmente ciertas, o que la gente nos juzgue por ideas preconcebidas que tienen de nosotros, o que emitan juicios contra nosotros sin tener toda la información? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado sentir esa desesperación por los ataques de otras personas? ¿Cuántos hemos conocido la desesperación o la frustración o la impotencia por esos ataques? ¿A cuántos nos ha pasado que pensamos que todo en general va bien en la vida y de repente llega un gancho al hígado que nos hace retorcernos? ¿A cuántos nos ha dolido la cabeza o las piernas o la espalda o el estómago o todo el cuerpo en general? O cuántos de nosotros hemos sentido un decaimiento de todo el cuerpo por la tensión generada, por los ataques hacia nosotros. ¿Cuántos hemos sentido esa fragilidad y desesperación en los momentos complicados? ¿A cuántos de nosotros no hemos derramado lágrimas en soledad por lo que nos han hecho otras personas? Después de que viene el ataque, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos deprimimos quizá? ¿O a veces nos encerramos en el cuarto a llorar, ensimismados con lo que nos está pasando? ¿O nos amargamos? ¿O nos quejamos? ¿O nos enojamos? Buscamos, ahora que estuvimos viendo cómo arreglar problemas interpersonales, ¿buscamos escapar o buscamos atacar? ¿Cómo reaccionamos ante esas situaciones? Todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado los ataques y esos sentimientos que vienen después de ellos. Quizá algún familiar te ha hecho algo. Quizá en el trabajo te han hecho algo. Quizá tu esposo, o tu esposa, o tus hijos, o tus padres, o tu suegro, o tu suegra, o tu yerno, o tu nuera, tus cuñados. Quizá alguien que ni conoces. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has reaccionado en esas situaciones? En esa impotencia, en esa desesperación. Los ataques no son nuevos para las personas. Tienen miles de años, casi desde el principio. Y todo es una consecuencia por el pecado. Pero ¿cómo responder ante esos ataques? ¿Qué hacer cuando te sientes así? ¿Estás viviendo en este momento una situación parecida? Algo que estás piense y piense y piense y que no te puedes quitar de la cabeza esos pensamientos. A través de su palabra, Dios tiene algo para nosotros al respecto. Él responde esas preguntas tan prácticas de la vida, mostrándonos el ejemplo en otras personas de qué fue lo que hicieron ellos cuando estaban atravesando por esto.
y cómo Dios les ayudó. Vamos a continuar estudiando el Salmo 119, pero antes vamos a nuestro Dios en oración. Señor, te doy muchas gracias porque eres un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, un Dios que nos entiende, un Dios que sabe nuestras desesperaciones, un Dios que conoce nuestras angustias, un Dios que conoce nuestros dolores, nuestras aflicciones, también que conoce cómo reacciona nuestro cuerpo ante los ataques. Eres un Dios que tan lleno de amor que mandó al Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a ver la esperanza y el ánimo en este tiempo y en este día. Ayúdanos, Señor, si estamos cargados, si sentimos que no podemos más, si sentimos preocupaciones, ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Ayúdanos a gozarnos en ti. Por favor, te lo pido, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Salmo 119, y vamos a leer los siguientes 8 versículos. Vamos a leer Salmo 119, verso 17, a partir del verso 17. Todos ahí, por favor, en sus Biblias. Si no trae, comparta. Si usted trae, comparta con el que no trae. Salmo 119, verso 17 al 24. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra. No escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. En este pasaje el salmista nos ofrece una oración a Dios, el motivo de la oración y la respuesta de Dios. Vamos a encontrar en este salmo una oración, el motivo de esa oración y la respuesta de Dios a esa oración. Y diferente a como hemos estado estudiando los salmos, los pasajes previos, que hemos ido versículo a versículo en ese orden, hoy vamos a verlo un poquito diferente. Vamos a tratar de entender primero qué es lo que lleva a este hombre, a este salmista, a este escritor, qué lo lleva a escribir, por qué escribe este salmo, para entender mejor lo que ora, para entender mejor su petición y asombrarnos ante la respuesta de Dios. Imaginemos a este hombre hincado, postrado delante de Dios, clamando a Dios, suplicando a Él, abriendo su corazón, su alma ante Dios. Y en medio de esa súplica aparece la razón por la cual está orando a Dios. Notemos versos del 21 al 23 para encontrar cuál es la razón por la cual ora este hombre. Tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. La razón de su súplica es la persecución que estaba viviendo en manos de otras personas. Y aunque no sabemos exactamente qué le estaban haciendo, no sabemos qué decían de él, no sabemos cómo lo oprimían, sí sabemos que lo oprimían. Sabemos que lo estaban lastimando, que lo estaban dañando.
Sí sabemos que el salmista se siente maltratado. Sí sabemos que este hombre está teniendo problemas serios. Sí sabemos que se siente angustiado, afligido, desesperado. Y quizá tú y yo nos podemos identificar con este hombre. Iniciemos por el final. Veamos el verso 23. La primera parte, y nos vamos a ir moviendo del 23 hacia el 21 y después hacia el 17 y así vamos a ir. Pero ve cómo describe a estos hombres. Ve el 23, la primera parte del 23 dice: aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí. Entonces, aquí está hablando de príncipes, los que lo están maltratando, los que están hablando en su contra, los que están persiguiéndolo, los que están atacando, son príncipes. Es decir, son personas que tienen influencia en la sociedad, son magnates, tienen autoridad, tienen mucha gente a su servicio. Así que este hombre tiene al peor enemigo posible en su contra. Gente con poder, recursos, influencias y seguidores están hablando en contra del salmista. Estos hombres se están levantando en su contra, hablan pestes de él, no están de acuerdo, quieren dañar su reputación. Estos hombres quieren afectar quién es él. No les importan las consecuencias, no les importan cómo se va a sentir, simplemente atacarán. No importa si te sientes mal, no me interesa. Es más, eso es lo que quiero dañarte, quiero afectarte. Quiero que te sientes en tu miseria. Así es como estos hombres, es lo que estos hombres están provocando en el salmista. Tienen el poder para hacerlo. Tienen poder, recursos, influencia, seguidores. Y efectivamente ha habido consecuencias por los ataques que ha recibido este hombre. Sí ha habido daños en él. Quizá en su familia o amigos, quizá en lo que piensa la sociedad de él. Sí ha habido consecuencias, sí ha sufrido daños. No solo se quedaron en los ataques, sino que dichos ataques han surtido efectos palpables. ¿Cómo lo sé? Nota el 21. El 21, ve lo que dice. El 22, perdón. Quita de mí el oprobio. ¿Y qué? Y el desprecio. Entonces, sí ha calado, sí ha surtido efecto el ataque, sí hay oprobio contra él, hay desprecio. Este hombre es mal visto ya probablemente ante la sociedad. Ha sufrido oprobio y desprecio. La palabra oprobio en el hebreo tiene la idea de desgracia. Es un estado muy fuerte de deshonor. La gente lo ve como el patito feo. La gente lo ve, no quiero tener trato contigo. Y todo por el maltrato de unas personas. Este salmista es inocente. Y está recibiendo ataques de sus enemigos, de estos hombres que tienen influencia, tienen poder, tienen recursos, seguidores. Tiene ya un estatus bajo ante la sociedad por todo lo que le ha recibido, por todos esos ataques. Y el desprecio es debido a que lo han ridiculizado, lo han hecho menos, lo han ninguneado.
Así que el escritor es un hombre que también ha sufrido en extremo. No solo los ataques de estos magnates, sino que también ha padecido las consecuencias de estos ataques. Estos hombres también nos damos cuenta que no viven de acuerdo o conforme a la palabra de Dios. Y es un contraste bien interesante que hace con el salmista, porque como hemos visto en los versículos previos a lo que estamos estudiando el día de hoy, el salmista ha buscado a Dios y le ha dicho: Dios, ayúdame a obedecerte. Dios, de verdad quiero seguir tus estatutos. Dios, de verdad quiero seguir tu camino. Dios, de verdad quiero honrarte. Dios, de verdad quiero que mi vida te dé la gloria. Y aquí está contrastando con estos magnates que no les interesa el camino de Dios. A estos hombres no les interesa obedecer a Dios. A estos hombres le han dado la espalda a Dios. No quieren saber nada de Dios. Tenemos este contraste. Estos hombres se han desviado de los mandamientos. Le han dado la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque son arrogantes, son orgullosos. Como dice al principio el verso 21, tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Confían tanto en ellos mismos, confían tanto en su dinero, confían tanto en su poder, confían tanto en sus influencias, confían tanto en la gente que le sigue, que se hicieron arrogantes, que le dieron la espalda a Dios. No dependen de Dios como el salmista. Ellos solamente les interesa una cosa: ellos mismos. Por eso es que pueden pasar por encima de los demás sin importarles nada. Por eso pueden aplastarlos sin importar las consecuencias que dañen al salmista. Pero algo que es impresionante es que el salmista también dice que estos hombres son reprendidos por Dios y que ellos tendrán consecuencias. Y no es un tono en el de como ándale para que se les quite. No. Es un tono de: Señor, tú te vas a encargar. Van a tener consecuencias. Es una verdad. Está diciendo que todo aquel que confía tanto en sí mismo y no en Dios, que confía más en Él que en Dios, está separado de Dios y tendrá consecuencias eternas por su pecado, a menos de que la obra poderosa de Dios abra su entendimiento y ponga la fe para que pueda creer en Cristo. Por eso dice que son unos malditos. Así, tenemos a un hombre que está siendo perseguido y atacado fuertemente por gente orgullosa, alejada de Dios, que es muy poderosa, con muchos recursos, influencias, con seguidores, y sus ataques están teniendo efectos, y el salmista está sufriendo por ellos. Cuando veo al salmista, sinceramente, las repercusiones que estoy sufriendo, las burlas, los ataques, las demandas, el menosprecio, el ninguneo que me afecta tanto, palidece. Sí, cuando comparo lo que me quita el sueño, lo que afecta mi salud, en lo que me la paso pensando, mis angustias y mis sufrimientos, lo que me hace llorar, cuando comparo las burlas en la escuela
las quejas en la familia o en la familia política, las injusticias en el trabajo, el pisoteo que sufrí por mi compañero que pasó por encima de mí, el maltrato verbal de mi esposo, los gritos de mis padres, el maltrato de mis maestros, la falta de respeto de mi esposa, la falta de amor de mis hijos. Cuando comparo lo que estoy sufriendo con lo que seguramente vivió el autor de este salmo, no puedo hacer otra cosa más que quedarme callado y decir: Señor, déjame aprender lo que le enseñaste al salmista. Déjame aprender de él. Déjame aprender, por favor, lo que le enseñaste. Porque yo por mucho menos me estoy tirando al suelo de la desesperación y de la depresión. Porque yo por mucho menos no sé qué hacer. Porque yo por mucho menos me estoy cortando las venas con galletas de animalitos. Porque yo por mucho menos estoy sin esperanza. Porque yo por mucho menos he perdido el gozo que me da Dios. Porque yo por mucho menos ya no sé qué hacer. Pero también cuando veo a este hombre, no dejo de pensar en Cristo. Ya que lo que sufrió Cristo fue todavía peor. También un inocente, y realmente en Cristo un inocente absoluto, porque el salmista finalmente era pecador. Pero Cristo totalmente inocente, padeciendo, y también a manos de gente con autoridad, de gente con poder, de gente con influencia, en manos de orgullosos que estaban alejados de Dios. También sus ataques tuvieron un daño tremendo. Tal fue el daño que Cristo terminó muerto en la cruz. Cuando veo al salmista, no dejo de pensar en Cristo, padeciendo cosas terribles. Y Cristo aplicó el mismo recurso que este hombre. Cristo sabe lo que es sufrir. Cristo sabe lo que es angustiarse hasta la muerte, como lo describe en Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando ora al Padre y dice: Señor, mi alma está angustiada hasta la muerte? Cristo te entiende, porque Él también lo vivió. Y lo que vivió fue mucho peor. ¿Qué es lo que te está quitando el sueño? ¿Qué es lo que verdaderamente ya no puedes? Cristo te entiende. Cristo lo vivió. Y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y después de entender lo que está viviendo este hombre, vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver la oración que levanta a este hombre. 17 hasta el 20. Favorece a tu siervo, para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. En medio de tus angustias y dificultades, la palabra será el medio usado por Dios para librarte de todos ellos.
En medio de tus angustias y dificultades, la palabra será el medio usado por Dios para librarte de todas ellas. Después de ver e identificarnos con lo que está viviendo este salmista, este hombre, este escritor, ahora veamos dos partes de la plegaria del hombre hacia Dios. Verso 17 dice: favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Este hombre le está diciendo a Dios: Señor, renueva mi vida espiritual y hazme obediente. Renueva mi vida espiritual y hazme obediente. Señor, favoréceme, bendíceme. Señor, haz que me vaya bien. Haz que le vaya bien a este siervo tuyo, a este servidor, a esa persona que no es digna de ti. Haz que me vaya bien con esta situación que estoy atravesando, porque me siento que estoy muriendo, porque me siento como muerto, porque me siento sin vida, porque me siento totalmente sin esperanza, porque siento que se me ha ido todo el gozo. Noten cómo pide que Dios le ayude para que viva, haciendo hincapié que él sentía como que no tenía vida ya. Él sentía que era como un zombi. Se sentía desesperado. Que él pudiera nuevamente tener una relación cercana. Señor, devuélveme el gozo. Señor, ya no puedo. Señor, con esto que estoy atravesando, ya no hay esperanza para mí, o así me siento. Ya no hay gozo. Todos los días no es otra cosa más que llorar. Despierta en mí esa hambre espiritual tan grande que solamente pueda ser llenada y satisfecha por ti y por tu palabra. Ahí es cuando dice: Señor, que guarde tu palabra. ¿Por qué? Porque como hemos dicho en las predicaciones previas, para el decir que guarde tu palabra, quiere decir: ayúdame a ir a tu palabra, ayúdame a inquirir en tu palabra, ayúdame a profundizar en tu palabra, para que me lleve a guardar tu palabra. Señor, quiero guardarla, quiero caminar por tus estatutos. Devuélveme, Señor, ayúdame a estar bien contigo, ayúdame a tener gozo, ayúdame a guardarla, Señor. No es una oración egoísta, no pide por placeres o por sentirse bien consigo mismo, pide por estar bien con Dios. Está tan angustiado, tan desesperado, tan afligido, que se siente la muerte. Dice: Dios, llegué al límite, te necesito a ti. No hay nada más ni nadie más que me pueda sacar de esto. El único que me puede salvar y rescatar eres tú. El único que me puede librar eres tú, Señor. Y la manera de hacerlo es tu palabra. Que yo guarde tu palabra. Que te pueda obedecer y seguirte. Y continúa, versos 18 y 19. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Ayúdame a entender tu palabra. Señor, la quiero guardar, pero para guardarla necesito entenderla. Ayúdame a entenderla. ¿Se acuerdan cuando Balaam iba por el camino y la burra se detiene porque estaba el ángel y Balaam no podía ver el ángel? Hasta que sus ojos son abiertos. Utiliza la misma palabra en hebreo.
donde se dice que los ojos de Balaam fueron abiertos y pudo ver el ángel. Es la misma palabra. Señor, yo veo tu palabra y no veo nada. Señor, hay un velo para mí. Quita las escamas de mis ojos para que pueda ver tu ley y pueda entenderla. Ayúdame, Señor. Entonces, cuando dice, abre mis ojos, está diciendo, quita ese velo para que pueda entender las cosas maravillosas que están en las Escrituras. La semana pasada, el autor nos describía que la Biblia es como un tesoro, como algo increíble que debe ser guardado en nuestro corazón. Ahora está diciendo, Señor, ayúdame a entender tu ley, las maravillas. Sigue poniendo las Escrituras en algo increíble, en lo mejor que nos pueda pasar. Ayúdame a ahondar más en ese tesoro. He estado leyendo, durante toda mi vida he leído el Salmo 119, no tengo idea cuántas veces, muchísimas veces. Y nunca lo había entendido como estas últimas semanas. Nunca lo había entendido, así como lo estoy saboreando en estas semanas. He entendido la profundidad de las Escrituras, lo hermoso que son ellas. Y estoy seguro que en 10 años, si Dios me da la vida, lo voy a entender más todavía. Y me va a seguir impactando, porque como creo que era Agustín el que decía que la palabra de Dios es tan sencilla que un niño puede beber de ella, pero es tan profunda que los eruditos pueden ir a ella, nadar en ella, profundizar en ella y nunca llegar al fondo. Cuando vamos a las Escrituras, siempre encontramos algo nuevo. Dios nos seguirá hablando a través de ellas. ¿Por qué es tan profunda? Señor, ayúdanos a entender tu ley. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender la Biblia. Ayúdame, Señor, por favor. Estoy de paso en esta tierra. Mi vida es tan efímera, tan rápido. Se va en un abrir y cerrar de ojos. Quiero aprovecharla al máximo. Por favor, no escondas de mí tu palabra, sino que muéstrame, hazme entender. Quiero bucear en tu ley. Quiero sumergirme y que por medio de ella me fortalezcas. Quiero entender más para que me consueles. Quiero conocerte mejor para que me animes. Quiero saborear tus estatutos para que no sea avergonzado por estos hombres que me están haciendo daño. Una persona que realmente quiere maravillarse por la palabra es alguien que va a estudiarla. Por lo que esta petición lleva una connotación doble: estudiar y entender. No podemos entender si no estudiamos. En medio de tus angustias y tus dificultades, la palabra será el medio usado por Dios para librarte de todas ellas. Está la súplica de este hombre, que notemos el verso 20. Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Cuando se refiere a sí mismo como que su alma está quebrantada anhelando las ordenanzas, quiere decir que está con un continuo deseo que consume su alma por conocer más la palabra. Quiero más y más y más de tu palabra, porque solamente en ella hay reposo, solamente en ella hay tranquilidad, solamente en ella hay salida a mis problemas, solamente en ella
encontraré ese socorro que tanto necesito. Es precisamente en este verso donde comenzamos a ver un poco del cambio de esta oración, porque hemos visto el porqué de la oración, hemos visto parte de la oración y vamos a empezar a ver la respuesta de Dios a la oración. La oración empieza a tomar otro tono distinto. Hablamos de un hombre que se sentía a morir, que probablemente estaba sumamente triste, afligido, porque otros hombres lo perseguían. Pero regresemos ahora, nuevamente, versos 21 al 23. Nuevamente, versos 21 al 23, y veamos cosas que no notamos hace un rato cuando vimos lo que estaba sufriendo este hombre. Veamos cómo cambiaron las cosas después de que él puso su situación en manos de Dios. Verso 21. Tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. En tu palabra encuentro que deje las cosas al que juzga justamente. Que lo ponga en tus manos. Que no quiera yo tomar el control de la situación. Que no quiera tomar yo la revancha por lo que me hicieron. En tus manos encuentro que tú eres un juez justo. En tu palabra encuentro que tú te harás cargo de la situación. En tu palabra encuentro que no me afane yo por lo que me están haciendo los demás. ¿Me están haciendo mal? ¿Me están haciendo daño? Pero Dios, he ido a tu palabra y me has mostrado que deje mis problemas en tus manos. He ido a tu palabra y me has mostrado que tú te encargarás. Así que yo ya no voy a llevar la carga de esos orgullosos que están en tus manos, porque tú te encargarás de reprender y juzgar a los culpables. Por eso en este versículo dice, tú reprendes. Tú hazte cargo de ellos. Que yo no cargue con lo que me están haciendo. Tú hazlo, Señor. Los pongo en tus manos. Ve el verso 22. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Queda aún más claro cuando inicia el versículo 22. Quita de mí lo que está pasando. Quita de mí las consecuencias de los ataques en mi contra. Quita todo eso, Señor. Pero descanso en las verdades de tu ley. Ya no estoy pensando en mí. Estoy pensando que Dios es la solución a mis problemas. Mi mirada ya no está puesta en mí y en mi angustia. Mi mirada está puesta en Dios, quien es el consolador. Mi mirada no está en lo que me hicieron. Mi mirada está puesta en Dios, que Él es el que me va a ayudar, que Él es el consolador. Mi mirada no está puesta en mí. Mi mirada está puesta en el Creador del universo, que soberanamente tiene controladas todas las cosas, aún lo que estoy viviendo. Y que ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Descansa en mí, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Señor, quita de mí el oprobio. No está, este hombre no está diciendo que no está dolido, sí está dolido, no está diciendo que no tiene consecuencias, sí las tiene, pero ya este hombre estaba diciendo, no está encerrado en sí mismo, sino que está puesta su mirada en Dios. Hace rato oraba el hermano Memo, oraba, Señor, ayuda a que nuestra mirada esté puesta en ti y no en las autoridades.
Descanso en las verdades de tu ley. Lo pongo en tus manos, porque yo guardo tus mandamientos. Esto es impresionante. La segunda parte del verso 22 es hermosa. ¿Notaron? Vean cómo inicia el verso 17. El verso 17, Señor, ayúdame a guardar. Y ahora el 22, ¿qué está diciendo? Guardo tus estatutos. ¿Te das cuenta? La situación ya cambió completamente. Al principio está diciendo, yo no puedo. Ahora está diciendo, yo ya puedo guardar. ¿Por qué? Porque mi mirada está puesta en ti y no en cómo me siento. Al principio se sentía como muerto. Se estaba centrado en sus sentimientos. Pero ahora ya no está puesta su mirada en él mismo. Ya no está puesta su mirada en lo que él siente. Su mirada ahora está puesta en Dios, el autor y el consumador. Su mirada está puesta en el creador del universo, en el sustentador de todo. Y ahora que está puesta su mirada en Él, ahora dice, guardo, ahora sí, guardo tus testimonios. Y nota que no sabemos si Dios quitó esas luchas. No sabemos si los ataques le fueron quitados. Y me recuerda mucho el apóstol Pablo cuando decía, fuese lo que fuese, decía, Señor, quita de mí este aguijón que tengo clavado en la carne, no sabemos qué fuera. Pero quítalo, Señor. Y el Señor le decía, no lo voy a quitar, pero voy a derramar de mi gracia sobre ti. No sabemos si el salmista le fue quitada esta angustia, pero lo que sí sabemos es que la gracia de Dios estaba sobre él. Verso 23. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. Es increíble el obrar de Dios. Después de orar que Dios abriera sus ojos, ahora se la pasa meditando. Recordemos que el meditar implica el estudiar primeramente la palabra, y así la mirada del salmista ya no estaba en sus atacantes. La mirada del salmista ya no estaba puesta en él. Ya no estaba puesta en las pestes que estaban diciendo acerca de él. Su mirada no está en el hombre. Su mirada se encuentra en Dios. Y lo sabemos porque estaba meditando en la palabra de Dios. No estaba meditando en él. No estaba piensa y piensa en lo que otros decían de él. No estaba pensando y dándole vueltas y vueltas. ¿Por qué están diciendo esto? ¿De dónde sacaron esto? ¿Por qué lo hicieron? ¿A quién sabrá? ¿A quiénes tantos les dijeron? No están pensando en eso. Su mirada está puesta en la palabra de Dios. No me importa lo demás. No me importa lo que diga la gente. Lo que me interesa es estar bien con Dios. Por lo que Él ya hizo. Y Él está a gusto, Él está tranquilo. Porque Cristo lo ha salvado. Porque Cristo lo ha librado. Porque Cristo lo ha perdonado. Y vean este cierre de pasaje. Es maravilloso, de verdad. De verdad. Es increíble este cierre. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. ¿Se acuerdan cómo se sentía al principio del pasaje? Se sentía a morir. Se sentía desesperado.
Pero ahora, ¿cómo se siente? Se siente con gozo. Ahora su gozo está en la palabra de Dios. Finalmente, el hombre que se sentía hasta la muerte al principio, termina con un gozo en medio de la prueba, porque su mirada no está puesta en el hombre, su mirada está puesta no está puesta en sus circunstancias, su mirada no está puesta en sus sentimientos, su mirada no está puesta en lo que otros piensen de él, sino que su mirada está puesta en Dios, en buscarlo por medio de las Escrituras. La palabra de Dios ha pasado a ser la fuente de consejo para él. En medio de las oposiciones en contra de la fe, en medio de los problemas en casa, en medio de las dificultades de salud, en medio de la falta de empleo, en medio de los chismes, en medio de la ira de otras personas, en medio de las críticas, en medio de los problemas financieros, cuando piensas que tus papás no te comprenden, o que tu esposa, tu esposo no entienden tu situación, cuando sientas que no hay esperanza en tu vida, cuando no haces otra cosa más que derramar lágrimas, cuando tu cuerpo no funciona igual que antes, cuando tus hijos son rebeldes y no entienden que lo que haces es lo mejor para ellos, cuando tus maestros son injustos, cuando tu jefe es un tirano, cuando tus compañeros de trabajo te culpan y pagan los platos sucios, cuando las autoridades del país parecen que nos están llevando un camino sin esperanza, cuando nadie te cree, cuando no puedes dejar un pecado, cuando una enfermedad incurable te ha quitado el gozo, cuando el matrimonio no va a ningún lado más que al fracaso, cuando tu soltería es un constante recordatorio de tu soledad, cuando tu exesposo o tu exesposa son infumables, cuando no sabes qué hacer, la palabra de Dios es suficiente para devolverte el gozo. La palabra de Dios es suficiente para que seas consolado. La palabra de Dios es suficiente para salir de esa desesperación. La palabra de Dios es suficiente para que sigas soportando la prueba. La palabra de Dios es suficiente porque Dios por medio de las Escrituras te ayudará. Dios por medio de las Escrituras te fortalecerá. Dios por medio de las Escrituras te animará. Dios por medio de las Escrituras te mostrará la salida a las pruebas. Dios por medio de las Escrituras te equipará para que sigas soportando la prueba, esa prueba que parece que no tiene fin. Cristo padeció cosas aún peores que el salmista. Y al igual que el salmista, Cristo fue al Padre y en Getsemaní rogó y rogó y rogó al Padre: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y le pedía fortaleza al Padre y rogaba al Padre para que el Señor le ayudara. Y aún en la cruz, el Señor Jesucristo seguía orando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor oraba y oraba para que Dios le ayudara en el mayor tiempo de prueba. Iba al Padre. Cristo es nuestra mayor esperanza. Y sabemos que así como Cristo padeció terribles dolores y angustias, pero fue levantado y ahora está
a la diestra del Padre, victorioso, gobernando, y ha derrotado el pecado, ha derrotado la muerte, ha derrotado a Satanás. Ahora en Cristo tú y yo tenemos victoria. Ahora en Cristo nuestros problemas no son nada. Ahora en Cristo nuestros problemas palidecen. Ahora en Cristo nuestros problemas, nuestras persecuciones, nuestras angustias son nada, porque tenemos al Rey victorioso de nuestro lado, que derrama de su gracia y gracia sobre gracia, derrama de su gracia en nosotros para que tú y yo seamos consolados, para que tú y yo seamos confortados, y se ha derramado de su gracia de la manera para atacar el problema más importante, que era el problema del pecado. ¿Cómo no va a derramar de su gracia para consolarte y ayudarte y fortalecerte y animarte? Para nosotros también hay esperanza, porque todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, como dice Romanos 12. Porque abogado tenemos para con el Padre, quien entiende perfectamente todo lo que atravesamos, como dice Hebreos. Porque el Señor es tu pastor y nada te faltará. Como dice el Salmo 23, Cristo te entiende y te consuela y te anima y te fortalece por medio de su palabra. En medio de tus angustias y dificultades, la palabra será el medio usado por Dios para librarte de todas ellas. Recientemente estaba bañándome y la verdad estaba angustiado. Y piense y piense. Y de repente empezaron a llegar a mí las palabras de Dios en su palabra. Empezaron a llegar pasajes de la Biblia que sabía que me medio sabía, pero no tenía idea que realmente las había memorizado. Quizá el día de hoy no puedo repetirlas al 100%, pero ese día que tanto las necesitaba, venía a mí y venía a mí y venía a mí. Y venía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios iba consolando, iba confortando, iba animando a este pobre pecador, a este siervo. En medio de nuestras angustias y dificultades, la palabra será el medio usado por Dios para librarnos de todas ellas. Y aunque ahorita que te sientes que vas a morir, solo en Dios puedes estar gozoso. Y como Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, gracias por tu palabra que nos consuela, que nos conforta, que nos anima, que realmente es importante para nosotros en nuestro día a día. Gracias, Señor, por tu palabra que está en los momentos difíciles, Señor. Ayúdanos, Señor, a que si alguno de nosotros está aquí en esa situación que ya no puede más, ayúdanos a ir a tu palabra. Ayúdanos a confortarnos en ti. Ayúdanos a ir a Cristo, quien es la palabra viva, para que por medio de la palabra escrita nos consuele y sane nuestros corazones.
y que nuestra mirada esté puesta en ti y no en nosotros.